Hola ADN Getsemaní. Hoy vamos a continuar con nuestra escuela dominical y vamos a analizar la vida del rey Josafat. Podríamos llamarle a esta lección las buenas y malas de Josafat, y lo que vamos a ver son los puntos de luz y sombra de un rey. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos el que estés con nosotros y el que podamos estudiar la vida de los reyes de Judá y de Israel. Gracias porque de su vida y ejemplo nosotros podemos aprender. Ayúdanos a seguir los aciertos de Josafat, a analizar sus errores y a no cometerlos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para memorizar tenemos un versículo que se encuentra en 2 de Crónicas 19:3 y dice: Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Este versículo se refiere a la vida de Josafat. ¿Y qué propósito buscamos en esta lección? Que el alumno aprenda de las buenas lecciones y los errores del rey Josafat. ¿Quién era Josafat? Josafat fue uno de los mejores reyes de Judá. Reinó durante 25 años en el siglo IX a.C. Su nombre significa el Señor es juez. Y ustedes saben que después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos. La parte norte se llamó Israel, conservó ese nombre, y la parte del sur se denominó Judá. Josafat reinó en Judá, pero al mismo tiempo, en el norte estaba el rey Acab. Este rey fue muy conocido, pero por malo. Él le dio muchos dolores de cabeza a Elías y a Eliseo, y más adelante vamos a ver algunas de otras acciones que cometió. En 2 de Crónicas 17:3 y 4 leemos que Jehová estuvo con Josafat, porque Josafat siguió los caminos de David su padre. No buscó a los Baales o ídolos falsos, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras que el reino del norte, Israel, estaba cometiendo. La palabra del Señor continúa en el libro de Crónicas y nos dice esto: además, confirmó Dios el reino en mano de Josafat, y todo el reino de Judá le dio a Josafat presentes, y éste tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Esto significa que quitó la idolatría de Israel y llevó al pueblo a buscar al Dios verdadero. ¿Qué cosas buenas o qué aciertos tuvo Josafat? 1. Protegió su territorio. Sabemos que las relaciones con el reino del norte no eran buenas. Tampoco eran buenas las relaciones con los reinos vecinos. Por lo tanto, Josafat consideró que era necesario poner parte de su poderoso ejército en las ciudades fortificadas de Judá, y también puso guardias para que defendieran al pueblo. Esto nos dice a nosotros que también deberíamos hacer algo similar. Y la pregunta que tengo para ustedes es: ¿qué acciones podemos tomar para que todos los miembros de nuestra familia estén seguros? Sabemos que vivimos en una sociedad que continuamente nos está poniendo en peligro, tanto físico como espiritual. Puedes platicar con tus padres o con las personas con quien vivas y analizar qué acciones tomas para que todos los miembros de tu familia estén seguros. Otra acción positiva de Josafat es que enseñó a su pueblo a creer únicamente en Dios y no en los ídolos. Dice la palabra que Jehová estuvo con Josafat porque él anduvo en los primeros caminos de David. Recordemos que David, como segundo rey de Israel, pero como rey que quedó ya para la posteridad, puesto que sus descendientes siempre estuvieron en el trono, buscó siempre a Dios. Además de esto, anduvo en los mandamientos de Dios y no según las obras de Israel. Ya vimos que quitó los lugares altos donde se ofrecían sacrificios, pero además envió príncipes para que le enseñaran a los pobladores de Judá en cada una de las ciudades. Y algo bien importante, dice la palabra de Dios que estos príncipes que enseñaban llevaban el libro de la ley de Jehová y recorrían todas las ciudades enseñando al pueblo. Otra pregunta para nosotros: ¿qué acciones podemos tomar para que todos los miembros de nuestra familia entiendan profundamente acerca de Dios y su obra? ¿Tienes alguna idea? Habla con Dios. Es importante que nosotros y nuestra familia conozcamos profundamente a Dios. ¿Qué hacemos para que esto pueda ser una realidad? Otra acción positiva de Josafat es que nombró jueces. En realidad, Josafat hizo muchas acciones buenas por el pueblo de Judá y por él mismo. Él vivía en Jerusalén,
pero tenía como costumbre visitar el pueblo para hacerlos volver al Señor. El pueblo de Judá, tanto como el de Israel, y probablemente nosotros, tenía una inclinación a desobedecer a Dios, por lo que Josafat visitaba al pueblo para recordarles que volvieran siempre al Señor. También puso jueces en las ciudades fortificadas, de las que hablamos hace un momento. ¿Cómo eran estos jueces? Y aquí surge la palabra honestos. Josafat, que era un hombre que tenía un corazón que buscaba a Dios, buscó requisitos muy especiales para los jueces y les dijo: fíjense bien en lo que van a hacer, porque no van a juzgar en nombre de los hombres, sino del Señor, que estará con ustedes cuando den el fallo. Así que respeten al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera injusticias, parcialidad ni sobornos. Por lo que estos jueces eran jueces justos, eran jueces imparciales y no se dejaban sobornar. Una vez Josafat estuvo en una situación en la que fue a la guerra y estuvo a punto, estaba perdiendo. Y al verse acorralado y ver que su vida estaba en peligro, reconoció que solamente Dios podía ayudarle. Oró al Señor y pidió que lo librara del enemigo y que librara su vida. Dios obró un milagro y salvó la vida de Josafat. Esto nos dice que cuando nosotros tenemos un problema, una necesidad o tenemos miedo, ¿a quién acudimos? ¿A quién acudes tú cuando tienes una necesidad? La solución, y según nos enseña Josafat, es siempre buscar a Jesús. Josafat hizo lo bueno, pero no todo lo que hizo fue bueno. Vamos a ver 3 errores grandes que cometió. Uno de los principales errores que cometió el rey Josafat fue establecer una alianza con el reino del norte. Otros reyes habían conservado su distancia porque sabían que el reino del norte se había alejado de los caminos de Dios. Sin embargo, Josafat creyó que podía hacer una alianza y por medio de esta alianza establecer la paz. ¿Y qué fue lo que hizo? Acab era un rey muy malo y su esposa era peor. Su esposa era la conocida Jezabel, quien era una mujer pagana y que seguía a dioses falsos de Baal. Si ustedes recuerdan, en Reyes leemos que esta mujer tenía cerca de 400 profetas y los mantenía todos, y además de eso se había dedicado a asesinar a los profetas de Dios. Solamente quedó vivo Elías y a él le hizo pasar muy malos ratos cuando enfrentó a sus 400 profetas contra este hombre. Y sabemos por la historia que desde luego Elías salió victorioso y él mató a los 400 profetas de Baal. Bueno, Josafat casó a su hijo Joram con la hija de ellos, que por cierto se llamaba Atalía. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, cuando Josafat murió, ¿quién creen que quedó en el reino? Su hijo Joram. ¿Y quién era la reina? La hija de Jezabel y de Acab, Atalía. Con esto, el reino del sur se prostituyó y empezó a seguir a dioses ajenos. No conforme con esto, también acompañó una vez a Acab a la guerra. De esta guerra, Acab salió muy mal librado y Josafat fue librado por la mano de Dios. Pero no aprendió ahí. Después otro rey de Israel, Ocosías, lo invitó para ir en contra de otro rey y le dijo: ven, vamos, acompáñame. Josafat lo acompañó a la guerra junto con sus soldados del reino de Judá y iban a pelear contra Tarsis, y la palabra que Dios le había dado era que no iban a ganar. Y sucedió como había dicho Dios: los barcos con los que iban quedaron deshechos. Y esto lo podemos leer en 2 de Crónicas capítulo 20. Perdieron, pero Josafat fue conservado con vida. Pudiéramos decir que después de estas 2 derrotas, Josafat aprendió la lección, pero no fue así. Josafat fue a la guerra una tercera vez acompañando ahora a Joram, también rey del norte, y vuelve a perder. Aquí la situación que nosotros podemos rescatar es que Josafat no aprendía de sus errores. Sabía que no debía mezclarse con los reyes del norte porque no servían a Dios. Aún así hizo alianzas con ellos, sacrificó las vidas de muchos hombres de Judá y puso su vida en riesgo. Él era un hombre que tomó malas decisiones. No tenía un mal corazón,
pero sus decisiones no fueron las más sabias. Aquí vamos a algunas preguntas importantes para nosotros. ¿Con quién te juntas tú? Si tú has crecido en la iglesia o tienes tiempo asistiendo a la iglesia y sabes lo que tienes que hacer, analicemos tus alianzas. Josafat se alió con los enemigos de Dios. No aprendió de sus errores. Y te pregunto yo a ti, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te juntas? ¿Con quiénes sales? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Haces lo que hacen tus amigos? ¿Te basas por los principios y valores que tienen tus amigos cuando sabes que son enemigos de Dios? Porque la palabra de Dios nos dice que si no estás del lado del Señor, estás en su contra. Entonces, ¿qué tipo de decisiones tomas? La respuesta y la sugerencia es que busques a Dios. Si no sabes cómo hacerlo, pide la ayuda al Espíritu Santo para que te ayude y te diga cómo buscar la voluntad de Dios y que puedas elegir bien a tus amigos, que no seas como Josafat, que tenía buenas intenciones, pero siempre se alió con los enemigos de Dios. Volvemos a nuestro versículo para memorizar. Esto es lo que se dijo de Josafat. Al final de su vida, después de analizar sus errores, le dijeron: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Tú, dispón tu corazón para buscar a Dios. Quita de tu vida las imágenes de acera o las imágenes de los ídolos o todo aquello que estorbe para que tú puedas tener una buena relación con Dios. Y dispón tu corazón para que busques a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora agradecemos que tú nos hayas enseñado de la vida de Josafat. Como él, nosotros podemos tener un corazón dispuesto, pero probablemente nos hemos estado uniendo o teniendo amistades que no te agradan. Y esas amistades probablemente han inclinado nuestro corazón para desobedecerte o para hacer cosas que no honran tu nombre. Te pedimos que nos ayudes a analizar lo que estamos haciendo, que podamos entender cuando algo no te agrada y va en contra de tu voluntad. Ayúdanos a ser firmes, a seguir aquellas enseñanzas de nuestros padres para que podamos honrar tu nombre. Ayúdanos también a ser una luz para que nuestros amigos puedan conocerte. Gracias por el ejemplo de Josafat, porque podemos aprender de sus aciertos y de sus errores. En el nombre de Jesús oramos. Amén.